Bien, que el plan era primero hacer una prueba, probar a ver cómo va. Yo estoy muy bien, no tengo ningún problema físico. Si el médico me dijera que tuviera que boxear, yo creo que lo podría hacer bien. Así que no, no ha hecho falta ir a Delhi. En Bodh Gaya, normalmente solemos dar enseñanzas en invierno. Y normalmente me hago unas pruebas médicas en Delhi y he decidido no ir. Me voy a quedar tranquilamente aquí. Y físicamente estoy muy bien. Bueno, en realidad me he hecho algunas pruebas aquí y he pensado que es mejor quedarme tranquilamente en Dharamsala. Ese plan que teníamos de ir a Delhi lo voy a dejar temporalmente. Y ustedes quédense tranquilos, porque yo estoy bien. Hay un maestro de Kumbum y nosotros practicamos boxeo, así que quédense tranquilos. Hoy vamos a hablar sobre los cuentos de Yataka. Ahí es la enseñanza de los cuentos de Yataka. Hoy quería hablarles de una estrofa que dice: los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí como liberan a los seres. El cuerpo, el sufrimiento del cuerpo y también el sufrimiento de las preocupaciones mentales tienen como causa las acciones negativas y estas no se pueden lavar con agua. Por eso dice: los victoriosos no lavan con agua las faltas. Tampoco quitan el sufrimiento con sus manos. No pueden los budas eliminar el sufrimiento con sus manos de los seres, ni transfieren sus realizaciones a otros. Las realizaciones que tienen, que son las virtudes de mente de los budas, no pueden regalarlas a otros, entregarlas a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí cómo liberan a los seres. El victorioso, a través de su propia experiencia, ha conseguido disciplinar la mente que no estaba disciplinada, y es mediante su propia experiencia que nos explica cómo se pueden eliminar las faltas y los errores que hacen que nuestra mente sea indisciplinada y cómo podemos disciplinarla. El Buda primero habló sobre las 4 nobles verdades y después explicó estas de una manera cada vez más profunda, y en el pico del buitre habló sobre los sutras de la perfección de la sabiduría, que son la esencia de las enseñanzas del Buda.
En el Sutra del Corazón, por ejemplo, nosotros decimos, la forma es vacuidad, la forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es otra cosa que la forma tampoco es otra cosa que la vacuidad. Estas 4 rondas sobre la vacuidad se explicó en muchos de los sutras de la perfección de la sabiduría y el la forma resumida de los sutras de la perfección de la sabiduría es el Sutra del Corazón que nosotros recitamos. Por ejemplo, yo todos los días pienso en estas 4 rondas de la vacuidad. La forma es vacía, etcétera. Y pienso todo lo que puedo en la visión de la vacuidad. Y en ese momento las mentes de apego y de rechazo y todas estas concepciones sesgadas se eliminan. Es muy útil para eliminarlos. Y esto lo utilizo en combinación con el modo de vida de los bodhisattvas. Cuando en el modo del Buda de los bodhisattvas, que Shantideva nos habla de cualquier alegría que hay en este mundo viene de desear que los demás sean felices y cualquier sufrimiento que haya en este mundo proviene de desear mi propia felicidad. Hace falta decir más, los infantiles se ocupan de sí mismos, los munis obran por el bien ajeno. Mirad la diferencia entre ellos. Y esto yo todos los días pienso en la vacuidad y en la bodhicitta. Los victoriosos, como hemos dicho, no lavan las faltas con agua, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí como liberan a los seres. La- nuestro, nuestro sufrimiento no viene de fuera, sino que viene de nuestras emociones nocivas de apego y rechazo. Si podemos ir eliminando estas, es algo que lo explica muy claramente la sabiduría fundamental de Nagarjuna. Nos explica que si eliminamos las emociones nocivas vamos a tener una felicidad de manera natural. El Buda nos dice que seamos buenas personas. Este es el consejo principal de las enseñanzas del Buda, de la disciplina de nuestra mente. Yo soy, según la tradición, la emanación de Avalokitesvara, que es la deidad de la compasión. Y nosotros somos seguidores de Avalokitesvara y por lo tanto tenemos que practicar esta compasión que por naturaleza tenemos ya muy fuerte. Hoy es la enseñanza del Día de las Oraciones sobre los cuentos de Yataka. Vamos primero a recitar el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya. Así oí una vez el bendecido estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rachakrija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el bendecido estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada esta base ungida con perfume, cubierta con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. De nuestra imaginación, disfrutemos de las tierras puras. La tierra de las nieves se dice que es la tierra de Avalokitesvara.
Las personas que están en el Tíbet y también de Mongolia, muchos de ellos tienen una fe unificada en Avalokitesvara y le hacen súplicas. En nuestra historia tenemos también al rey Sonsen-Kampo y después a Trison Drechen. Eh, el más importante es Sonsen-Kampo, porque creo que lo dije el otro día, era muy inteligente y pensó que realmente nosotros los tibetanos necesitábamos nuestra propia escritura y se esforzó por conseguirlo. Gracias a él tenemos el tibetano escrito y no tenemos que aprender el Pali. Y no, él no tomó como ejemplo la escritura Pali ni tampoco el chino, sino que se fijó en las consonantes y las vocales del sánscrito para diseñar una escritura tibetana específica para nosotros. Tenemos kakakanga, chachachaña, etcétera, todas las consonantes y las vocales que son comunes para las 3 regiones principales del Tíbet. Esto es un gran trabajo que hizo el rey Sonsen-Kampo. Él se casó, tenía una relación nupcial con China, pero quiso tener una escritura específica para el tibetano. Él seguramente comía comida china, que está muy rica, debido a estas relaciones nupciales con China, pero él dijo, no, la escritura necesitamos tenerla nuestra propia. Después, en el siglo VIII, el rey dijo, oh, nosotros tenemos nuestra propia escritura. Y tenemos que traducirlo todo al tibetano, como por ejemplo las palabras de Sakyamuni. Esto ocurrió en la época de Trison Dechen. Se tradujo el Kangyur y el Tengyur, se empezó a traducir todo el Kangyur y el Tengyur al tibetano. Y ahora tenemos el Kangyur y el Tengyur, tenemos unos 100 volúmenes del Kangyur, de la palabra del Buda, y unos 200 volúmenes del Tengyur, las exégesis. Y todo esto lo tenemos en nuestro idioma en tibetano. Por lo tanto, las actividades de Trison Dechen fueron muy importantes. Fueron reyes que pudieron mirar a largo plazo. Hoy en día, las enseñanzas del Buda no han declinado. En el Tíbet hemos mantenido, junto con los votos, las enseñanzas del Buda. Nuestros niños y niñas tibetanos dicen Om Mani Padme Hum ya desde muy pequeñitos. Y les enseñamos a no matar a los bichos. Y estos son huellas kármicas de bondad que quedan en ellos. Nosotros los tibetanos hemos mantenido las enseñanzas del Buda y el mantra de Avalokitesvara, del 6 sílabas. Creo que hemos mantenido el budismo sin que decline.
Y hay quienes están tratando de eliminar el budismo a propósito, pero nosotros si tenemos fe en Avalokitesvara en nuestra mente y en la recitación del mantra, esto nadie nos lo puede robar. Lo mantendremos siempre en nuestro corazón. En China también están naciendo cada vez más, está naciendo un mayor interés en el budismo. Hay una universidad en Kenshu, en la ciudad de Kenshu, y algunos maestros de esta universidad me dijeron que realmente el budismo tibetano es la tradición, es el mismo linaje de Nalanda, de la Universidad de Nalanda, y está apoyado por la lógica y el razonamiento. Eso me lo dijo un experto de una universidad china. Antes hemos dicho, los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí cómo te liberan a los seres. Debemos conocer la realidad. La raíz de las emociones nocivas es la noción de existencia verdadera. Y esta la atacamos con esta otra estrofa que dice: he encontrado un Dharma semejante al néctar profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. También siempre decimos: no cometas ninguna acción negativa, ejecuta todas las acciones positivas y disciplina tu mente. Estas son las enseñanzas del Buda. Hay muchas tradiciones budistas, pero no encontramos ninguna otra que, como la tradición tibetana, tenga todas las explicaciones de una manera tan profunda. El budismo del Tíbet es el más puro, es el más el que tiene mayor calidad. Cuando buscaba mi reencarnación, en el lago de Pal del Lamo vieron Akama, las sílabas Akama. A era Amdo, Ka era Kumpum y Ma no quedaba muy claro lo que era, pero en algunos textos se dice que a un niño le iban a poner el nombre de una niña. Y yo era un niño y me pusieron Lamo, que es el nombre de una niña. Me llamaban Lamo Tondup. Y después vinieron a buscarme allí y desde entonces he estado estudiando lo que he podido y después he llegado a la India, donde me he encontrado con todo tipo de distintas religiones y con personas que no aceptan la religión, con muchos científicos religiosos y no religiosos. Me he encontrado con personas de maneras de pensar muy variadas y muchos de los científicos están interesados en el budismo, sobre todo en la presentación psicológica que encontramos en la psicología del budismo tibetano. Tengo muchos amigos que son científicos. Y puedo decir que la religión que tenemos en el Tíbet está basada en la argumentación y al explicarla
la explicamos de una manera que es muy científica. Las enseñanzas del Buda, por lo tanto, son muy especiales, diferentes a las de otras religiones. Pero lo que es muy importante es que estudiemos, que no se base nuestra religión únicamente en vestir en los hábitos y no solamente en recitar rituales, sino que debemos estudiar bien y comprender bien los principios. Es muy importante que pongamos interés en esto. Por lo tanto, hoy es un día especial. Nos hemos reunido y quería decir algo. Nosotros hemos heredado una riqueza con mucha calidad de nuestros padres y tenemos que realmente guardarla bien. Tenemos que estudiar, reflexionar y meditar, estudiar y poner en práctica lo que hagamos, lo que estudiemos. Y no solamente estudiarlo nosotros, sino que debemos también compartirlo con el resto del mundo. Es algo que nos ha beneficiado mucho y, y puede beneficiar a mucho al mundo. Hay muchos centros ahora mismo budistas en el mundo, personas de distintas partes del mundo que se interesan por el budismo de una manera especial. Los textos de Nagarjuna explican sus tesis utilizando la lógica. El ingreso al Madhyamika también utiliza la lógica en los argumentos. No dice únicamente tomo refugio. El ingreso al Madhyamika encontramos al final unas palabras que hablan sobre Vasudhandu y Dignaga. Dice, por eso al estudiar los sistemas que nos atraigan, debemos abandonar la inclinación por los tratados que se aparten de ese sistema, como los que proponen un yo. Y otros no lo comprenden, aunque hayan estudiado mucho. En el ingreso al Madhyamika también dice, así mediante la claridad de la luz de la inteligencia ve tan claro como una avellana en la palma de la mano que los tres mundos son innacidos de forma primordial y en virtud de la realidad convencional va a la cesación. Su mente está siempre comprendida en la cesación, mas genera piedad por los errantes desamparados. En adelante, todos los nacidos de la palabra del Buda y los Budas medianos son vencidos por su intelecto, con las blancas alas del ser en sí y lo convencional extendidas. Este rey de los anades alza el vuelo frente a los patos que son los seres y, empujado por el viento de la virtud, va al más allá supremo del océano de cualidades de los victoriosos. Aquí nos habla de cómo podemos alcanzar la budidad de la que siempre hablamos en nuestras oraciones mediante un entrenamiento. Tenemos que reconocer cuáles son las mentes, nuestros pensamientos negativos. El ingreso al Madhyamika también dice, si su fundamento fueran sus propias características, al refutar estas, las entidades quedarían destruidas. La causa de su destrucción devendría una vacuidad y eso es absurdo. Luego las entidades no existen. Cuando examinamos bien estas entidades, aparte de la entidad real de su ser en sí, no se encuentra nada de este lado. Luego, la verdad convencional mundana no debe examinarse. Al considerar la iseguidad, dimos razonamientos que desmienten la generación de sí y de otro. Estas palabras de Chandrakirti se basan en la sextalogía de argumentación de Nagarjuna. Estos textos
son muy importantes y los leemos de vez en cuando, los 6 textos sobre el razonamiento de Nagarjuna. Yo los leo cada día y son muy, muy beneficiosos. Están realmente basados en razonamientos correctos, en la lógica, y nos ayudan a eliminar los 3 venenos, las emociones nocivas. Son muy útiles para disminuir estas emociones nocivas. En el Tíbet tenemos una religión, unas enseñanzas que son especiales, diferentes de las otras. Aquí veo que hay muchos niños de colegio. Yo soy un niño que vino de Amdo y he estudiado mm, bastante. Y, y cuando nos encontramos con estudiosos de otras tradiciones, mm, siempre nos encontramos que que tenemos algo que decir. Nosotros tenemos el tibetano escrito y hablado y estudiamos estos textos estudiamos este idioma en el colegio. Es algo que yo le pedí a Nehru cuando vinimos a la India. Pensamos que realmente había que tener nuestras propias escuelas en donde se estudiase el tibetano hablado y escrito. Nosotros, por lo tanto, aunque vivimos en la India, debemos mantener cercano a nosotros la tradición y la cultura y el conocimiento tibetano, incluido el budismo. Yo sigo explicando el budismo lo que puedo. Hoy han venido muchas personas aquí, en especial los estudiantes, y por eso quería decirles que nos tenemos que esforzar mucho para estudiar. Yo ya soy mayor, sí, pero creo que todavía puedo vivir más de un decenio. Por lo tanto, esfuércense. Yo puedo guiar el camino, mostrar el camino. Y lo seguiré haciendo. Y si hace falta, me apoyaré en un bastón para seguir. Si no, pues me sentaré en una silla. En- Nosotros tenemos un dicho que habla de que de la persona que se sienta, pero le sale fuego por la boca, como una muestra de que todavía tiene mucha fuerza. Nos hemos reunido hoy para este Día de los Milagros y quisiera que todos ustedes tengan determinación y fortaleza y pensar, soy un tibetano, soy un seguidor de Avalokitesvara, y que estudien la lógica de Dignaga, de Dharmakirti, y se pregunten siempre, ¿qué es esto? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esta argumentación? Es muy importante que profundicen. Nosotros somos refugiados ahora. Pero aquí,
En el exilio hemos mantenido de una manera especial, con mucho esfuerzo, el budismo y por favor sigan haciéndolo, esfuércense en ello. ¿Y ahora por dónde vamos? Vamos a ver el cuento de Yataka. ¿Han tomado ya el té? Sí, póngale té. Bueno, entonces yo voy a tomarme mi té. En, en el té en el Tíbet, el té tibetano, tiene mucha nata y nosotros la soplamos así y se nos queda el bigote blanco. Mi padre tenía bigote y se le quedaba el bigote blanco cuando tomaba el té tibetano. Se lo quitaba así. Cuando era pequeño, yo me gustaba mirar el bigote y le tiraba así del bigote. Los tibetanos echamos de menos nuestra tierra a veces, pero nuestra cultura y nuestras religiones son algo que tiene mucha fuerza en el mundo. Y ustedes, es importante que se esfuercen por aprender bien el tibetano. En la escuela aprendan también gramática, poesía. Es muy importante leer bien, estudiar bien y esforzarnos bien por comprender bien los textos, explicar bien los textos los maestros. Y los estudiantes no hace falta que sean gueses, por ejemplo, pero lo más importante es aumentar nuestra sabiduría cada vez más y poder analizar utilizando la lógica, la argumentación, cada tesis con la que nos encontremos. Bueno, y entonces vamos a ver el cuento de Yataka. ¿Por qué están enojados los Sivis? Preguntó Visvantara. Lo que dices está más allá de toda razón. Nunca me he desviado del camino de la disciplina. Nunca he sido descuidado en mis deberes. ¿Qué he hecho para que la gente esté tan indignada conmigo? El chambelán contestó, están ofendidos por la pureza de tu mente. Tu entrega del más importante de tus elefantes, oh noble príncipe, puso a prueba su paciencia y los movió a sobrepasar los límites del deber. Aunque la satisfacción que usted experimentó vino de una completa falta de apego, lo que movió a esos mendigos no fue más que deseo. Ignorando eso, has provocado la ira de la ciudad. Ahora no tienes más remedio que seguir el camino de la ascesis. Después, para demostrar su inmensa paciencia, así como su arraigado afecto por los mendicantes, firmemente establecido por su profunda compasión, Visvantara respondió, los Shivis son poco fiables y no entienden mi naturaleza. Es solo para el beneficio de todos los seres que sustento este cuerpo. Entonces, ¿de qué me sirve la riqueza?
ya que yo honraría la petición de los mendigos, incluso con mis propios miembros, con mis ojos o con mi cabeza si fuera necesario, ¿por qué no con mi riqueza? Los civis, enojados con los mendigos, tratan de contenerme por miedo, pensando que podrían renunciar incluso a mi cuerpo, pero sus acciones solo muestran su estupidez. Incluso si me mataran o me desterraran, nada me detendría en la práctica de dar. Con esta firme determinación me iré a la arboleda de los ascetas. Entonces el bodhisattva se volvió hacia su esposa. ¿Has oído la resolución de los civis? Lo he hecho, contestó Madri. Entonces, deja a un lado, ojos rubios, todas tus propiedades, todo lo que has recibido de mí y de tu padre. ¿Y qué debo hacer con ello, mi señor? Dáselo dáselo en caridad a los de buena conducta y embellece tus regalos añadiendo respeto. Las mercancías depositadas de esta manera son imperecederas, porque nos siguen incluso después de la muerte. Sé una hija cariñosa con tus padres y los míos y una madre cuidadosa con nuestros hijos. Continúa caminando por el camino de la acción correcta, alerta a cualquier descuido. Bueno, ya no lo dejamos aquí, no es muy importante. El día de las oraciones tenemos una tradición de leer en los cuentos de Yataka. Y para no descuidar esa tradición, he querido leer un poco del cuento. Pero la esencia de estos cuentos es que el mejor modo de disciplinar nuestra mente es, la encontramos en el budismo. Yo mm, respeto todas las religiones, al judaísmo, al cristianismo, al islam. Respeto a todas las religiones y tengo muchos amigos de todas ellas. Pero creo que eh, el budismo es la religión que realmente se basa en la argumentación, en la lógica y sobre todo la de Nalanda, que es la que nosotros hemos preservado en el Tíbet. Nuestro cuerpo está en el exilio, somos refugiados. Por ejemplo, yo soy un invitado del gobierno indio, que ha sido muy amable conmigo y vivo aquí muy tranquilo. Además, mi cuerpo está aquí, en el exilio, pero mi mente viaja hacia el, hacia el Tíbet y sobre todo se enfoca en mantener y preservar la riqueza que hemos mantenido en el Tíbet de conocimiento. Por lo tanto, es muy importante que estudiemos y ustedes, los estudiantes, tienen que aprender bien el tibetano y, y conocer los puntos principales, principios fundamentales del budismo y poderlos explicar bien a otras personas. Bueno, esto es todo. ¿Qué, qué tenemos que hacer ahora? Sí, ahora nos queda la generación de la mente, la generación de la bodhicitta. Debemos a recitar un ritual de generación de la mente del despertar. Esto es algo que hacemos todos los días. Nada más despertarme por la mañana, pienso en la bodhicitta. Y sobre la bodhicitta, un texto que es imprescindible es
La, el modo de vida de los bodhisattvas. Y vamos a utilizar este ritual que dice, voy por refugio a las tres joyas, confieso todas mis faltas, etc. Vamos a visualizar frente a nosotros a Buda y a Nagarjuna junto con sus hijos espirituales, pensando en que vamos a alcanzar mm, todo el conocimiento que podamos sobre sus escritos y recordamos lo que podamos ahora sobre lo que hemos estudiado y sobre la vacuidad ahora. Y visualizamos frente a nosotros también a los demás maestros y vamos a generar la mente del despertar frente a todos estos maestros. Primero, hagan tres postraciones. Y ahora pónganse de rodillas. Ahora vamos a proceder con el ritual de la generación de la mente del despertar. Lo podemos hacer simplemente con la oración de refugio. La bodhicitta se ocupa de ella misma, de purificar nuestras acciones negativas y de acumular méritos, también de hacernos felices y de disminuir las emociones nocivas. Eso decían los maestros Kadampa. Nuestros elimina las faltas de nuestra mente y nos ayuda a aumentar nuestras virtudes. Es maravillosa la bodhicitta. Frente al Buda y a todos estos maestros, frente a nosotros, pensamos, he generado la bodhicitta de aspiración y repetimos, hacia el Buda, Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Esta es la segunda repetición ahora. Hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Ya hemos terminado dos repeticiones. En la tercera pensamos que realmente somos seguidores del Buda, verdaderos, y que el Dalai Lama frente a nosotros ha practicado principalmente la bodhicitta. Y pensamos que esa bodhicitta que es la mente de el Dalai Lama frente a nosotros, la vamos a generar nosotros también y con esta determinación repetimos hacia el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, voy por refugio hasta la iluminación, que por el mérito de mi práctica de la generosidad y demás, alcance la budeidad para beneficiar a los seres. Bien. Esta ha sido la generación de la mente despertar y es muy importante que pensemos en ella, en la bodhicitta, continuamente. Y creo que con esto ya hemos terminado todo. Bien. Como hemos dicho antes, nuestro cuerpo está en el exilio, pero nuestra mente
tiene un- el- recuerda a Avalokitesvara y a las tradiciones del Tíbet. Y por lo tanto debemos portarnos bien con los demás, ser buenas personas y también pensar en en, en la transitoriedad, en la naturaleza del sufrimiento, en la vacuidad y en la carencia de entidad, todo lo que podamos. Tenemos estas enseñanzas tan importantes, tanto realizadas como escriturales, y tenemos que ser capaces de preservarlas continuamente. Y esto es todo. Shalom.